Me hubiera gustado que el presidente de la CNMV no es el presidente del comité consultivo, lo que es el vicepresidente, con lo cual yo con Manuel Bardos tenía contacto episódico, pero alguna vez me hubiera gustado. De hecho, una vez asistí como invitado al comité consultivo, pero fue excepcional. Y por otro lado, estos temas me siguen interesando, primero porque escribo en Expansión y yo creo que los medios de comunicación, y sobre todo un periódico tan económico y financiero como Expansión, debe tener un papel, yo creo, muy protagonista en todo lo que es el asesoramiento a los usuarios bancarios, y yo creo que se podría hacer más, y espero que la directora del periódico, Isabel Pereira, pues se le ocurran nuevas iniciativas para hacer que el periódico sea más útil desde el punto de vista del asesoramiento. Y luego, también porque profesionalmente ahora me dedico a ser árbitro, no afecta a los consumidores, porque la verdad es que no afecta a los consumidores en este ámbito financiero, pero sí a pymes, y muchos de los debates que se producen entre pymes y bancos pues suscitan los mismos problemas que se suscitan en muchos otros contratos que han sido objeto de polémica. Yo, por responder rapidísimamente a la pregunta que se ha denunciado en mi intervención, un supervisor bancario único europeo también para los consumidores, ya respondo de antemano que no, pero no debe preocuparnos, porque yo creo que lo que tiene que haber es una atención creciente a la protección de los usuarios de servicios financieros. Y voy a llegar a esta conclusión como parte de una recopilación de, yo creo, lecciones que hemos sacado todos, o que ha sacado la comunidad financiera internacional, de la crisis financiera que vivimos, sobre todo a partir de 2008, y cuyos coletazos está viviendo la zona de euro todavía. Bueno, yo creo que la primera lección, que está muy clara, es el peligro que traen los incentivos aplicados a directivos y empleados de entidades financieras cuando no están bien diseñados. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. No cabe duda que el Financial Times de hoy trae un nuevo episodio del escándalo del LIBOR, que la medida que algunos traders y entidades financieras tenían interés en que el LIBOR tomara un valor o un otro, pues trataban de manipularlo porque eso les producía un lucro financiero. En la medida que, sobre todo en Estados Unidos, pero también en España, algunos directivos de sucursales bancarias estaban incentivados financieramente a dar préstamos, hipotecas, aunque fueran de alto riesgo, pues empezaron a dar hipotecas como churros, incluso a gente cuya capacidad de repago era dudosa. Y en general, un poco lo que tantas veces hemos visto en España es la capacidad de las entidades financieras de colocar a través de la red, que es una presión vendedora de ordeno y mando, que es bastante eficaz, porque las empresas son estructuras jerarquizadas que se parecen bastante al ejército, y cuando hay una instrucción de arriba y no digamos un incentivo financiero, pues claramente todos los empleados se alinean con ese objetivo, a veces creyendo que lo que venden es bueno, otras teniendo dudas, ¿no? Pero hay, a mi juicio, varios aforismos en el mundo de las empresas que a mí me parecen elocuentes. Hay uno que yo siempre cito en muchos artículos, una frase que dijo un periodista pensador americano, Walter Lippmann, en Estados Unidos, que decía que es muy difícil que un hombre vea algo cuando su sueldo depende de que no lo vea. Si en vez de hombre decimos persona, pues yo creo que la frase es todavía más general, ¿no? Y hay otro aforismo del mundo de las empresas que también es, yo creo, muy explicativo de por qué un sistema perverso de incentivos genera conductas peligrosas, ¿no? Ese otro artículo también súper célebre dice sobre la estupidez de incentivar A y esperar B, ¿no? O sea, en las empresas y en las instituciones financieras, no son una excepción, la gente claramente se orienta hacia el sistema de incentivos y todo lo demás es literatura. Y si se dice conducta ética, pero hay un sistema de incentivos que favorece un tipo de actitud, pues esa actitud es la que al final acaba primando, ¿no? Esa es una ley inexorable. Por eso es por lo que una de las lecciones que han sacado todos los financieros, el fondo, el Foro de Estabilidad Financiera, en general todos los supervisores, es que ahora los supervisores tienen que mirar como parte de su tarea de supervisión prudencial el sistema de incentivos económicos a los que están vinculados los gestores y los empleados. Y una de las recomendaciones es que el grueso de la retribución debe ser fija y la parte de incentivos tiene que ser variable. Eso
moderada. Eso en el ámbito de las entidades financieras. Y en el ámbito del mercado de valores, precisamente una de las cuestiones que ya se planteó en la primera directiva de riesgos y servicios financieros y más retrasado en la segunda, es el tema de los incentivos, los inducements. Si usted quiere muchísimo a sus consumidores y a sus usuarios, pero tiene una estructura de incentivos que usted hace que le sea más rentable comprar este producto que otro, pues de nuevo, estamos otra vez en la regla esa de que si yo quiero hacer A, pero me pagan por B, el A será literatura y al final yo acabaré orientándome. Por lo cual, el sistema de incentivos es esencial y yo creo que ya los supervisores atienden. Una segunda conclusión que se saca y que es novedosa, pero es que los ciudadanos y los usuarios bancarios de servicios financieros no son perfectamente racionales cuando toman decisiones financieras. Antes esto hubiera sido anatema, se suponía que el usuario era soberano, entonces no había que prohibir nada, bastaba con la transparencia. Usted ve la información y que el ciudadano de a pie tome y no prohíba, porque eso iría en contra de la soberanía del consumidor. Yo me encontré que esa era la ideología dominante en la CNMV cuando llegué allí en 2004 y a mí me parecía excesiva porque yo sinceramente creo que los usuarios de servicios bancarios no son perfectamente racionales por varios motivos. Uno es por la complejidad de los productos. A veces hay cosas que son tan complejas que es imposible que la gente los entienda. Yo cuando llegué a la CNMV, mi primera, como me gusta mucho bajar a las calderas y tal, empecé a pedir folletos de emisión que se registraban en el CNMV y me quedé verdaderamente sorprendido porque es que no había cristiano que los entendiera y en particular unos que eran de contratos financieros atípicos. Bueno, aquello era absolutamente ininteligible y ocurría algo que luego he visto que en alguna ocasión también se ha dado, es que la venta de opciones se recaracterizaba como si fuera la constitución de depósitos. Bueno, era muy difícil y hay una primera labor que se hizo y la legislación comunitaria que existe más en la simplicidad de los documentos informativos es hacer una información muy sencilla y muy clarita, cosa que es necesaria pero no suficiente por una razón. En España desgraciadamente tenemos una cultura más oral que escrita como ha dicho algún juez en una sentencia, tenemos una cultura de dónde hay que firmar. En vez de leerse con cuidado los papeles, todo va por tradición oral. Entonces lo que ha ocurrido muchas veces, y yo lo he visto en algún arbitraje, es que hay una discordancia total entre lo que dicen los papeles y lo que dice el lenguaje oral. Y ahí, una vez que ocurre el accidente o la crisis, la gente o las entidades se acogen a lo que decía el papel, pero claro, a veces en el curso del procedimiento o ante los tribunales, ante un árbitro, te das cuenta que, considerando el conjunto de circunstancias, la información que se le transmitió al usuario no era la que ponía en el papel, sino que incluso era radicalmente contraria. Por cierto, hay un libro magnífico que les recomiendo, que no afecta a las finanzas, sino a muchas otras cosas, de Alex Grigelmo, el antiguo director de EFE, que se llama El silencio, es cómo mentir diciendo verdades. Esa idea de que diciendo medias verdades uno puede transmitir una sensación general que es poco veraz, es una idea esencial que yo creo que en el mercado, los mercados financieros a veces ocurre, ¿no? Con lo cual, la complejidad de los productos ya pone una barrera a lo que la gente puede verdaderamente entender. Y luego hay un segundo fenómeno que es algo que en Estados Unidos está súper trillado y que son los errores cognitivos, los sesgos cognitivos, que ha estudiado una escuela que yo traduzco como la escuela de la psicología financiera, que se llama Behavioral Finance y que también se ha aplicado, la dicho de paso, al derecho, Behavioral Law and Economics, y es psicología financiera. Y demuestra que cuando los humanos tomamos decisiones no somos perfectamente racionales en contra de lo que tradicionalmente se ha pensado. Y, por ejemplo, hay un libro, por cierto, magnífico, el Premio Nobel de Economía, Alfred Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que es el padre de toda esta escuela, que les recomiendo efusivamente, un tocho de 500 páginas, pero vale la pena, es un resumen magnífico. Y Kahneman, junto con su ya fallecido colega Tversky, decía que a la hora de decidir no nos guiamos por lo que dice la teoría ortodoxa, sino por otro modelo que los llaman
prospectiva, pero que dice que en el fondo somos asimétricos al tomar decisiones y en general estamos muy atraídos por las ganancias inmediatas, como dice el dicho, entre el ciento volando y el pájaro, siempre vamos a por el pájaro. En materia de ganancias somos amarrones, pero en cambio en materia de pérdidas rehuimos a toda costa las pérdidas ciertas. Y para rehuir una pérdida cierta, una molestia cierta e inmediata, asumimos unos riesgos morrocotudos, ¿no? Nos pasa cotidianamente, a veces la gente, por no ponerse la molestia de ponerse el cinturón de seguridad, pues asume unos riesgos brutales y hay una asimetría, de forma que no somos aversos al riesgo, sino que somos aversos a las pérdidas. Bueno, en materia de ganancias tratamos de agarrar lo que tenemos seguro y renunciamos a los 100 volando, pero en materia de pérdidas, con tal de no incurrir en una pérdida inmediata, cierta, pues estamos dispuestos a asumir muchos riesgos. Un corolario de eso, por ejemplo, es que la gente no está dispuesta a pagar por asesoramiento financiero, porque es una pérdida inmediata. Entonces, prefieren, no, yo no quiero gastar en asesoramiento financiero, voy a invertir sin asesoramiento, aunque luego la pérdida sea muchísimo más grave. Pero, en general, es lo que refleja ese célebre dicho de perdidos al río, ¿no? Antes de perder, me tiro ahí al río a ver si es suerte y no me ahogo. Y ese es un riesgo al que se añade otro problema cognitivo que tenemos, que es lo que los psicólogos y Kahneman llaman el fenómeno del anclaje, el anchoring. Una vez que nos dicen 7%, ya eso es como un imán que nos atrae y es muy difícil decir, bueno, 7% pero con riesgo. Pero dice, sí, pero 7%. Es exactamente lo que dijo el otro día en el Congreso el señor Blesa, cuando decía lo fácil que era a la Caja Madrid vender participaciones preferentes, porque con el alirí del 7%, ahí el consumidor financiero va como las moscas a la miel. Entonces es muy difícil, es precisamente una de las ideas contrastadas típicamente por Kahneman, que hagas los ajustes pertinentes. Que si te dicen, cualquier negociador lo sabe, en una negociación el primero que pone la cifra ya establece el marco de juego, porque alejarte de una cifra es como alejarte de la fuerza de la gravedad, alejarte de un imán. Lo cual, un producto que tenga una rentabilidad nominal elevada, aunque luego tenga riesgo, tiene una capacidad de seducción del usuario al que le es muy fácil sustraerse. Una persona absolutamente racional diría, sí, me está ofreciendo esto un 7%, pero tiene ahí unos riesgos que no quiero asumir. Pero esto es difícil porque nos atrae la rentabilidad. Es la misma razón por la que inversamente en Estados Unidos, en España menos, pero en Estados Unidos había lo que se llamaban en las hipotecas, los teaser rates, donde una hipoteca al principio era al 1% y luego iba subiendo. Por así, bueno, luego va subiendo, pero de momento el 1%. Entonces, precisamente ahí la psicología humana nos lleva a aceptar la ganancia inmediata a costa de riesgos grandes. Eso hace que, ¿cuál es un truco muy habitual en las entidades financieras para lograr vender productos financieros? Pues estructurarlos de forma que entrañen una ganancia inmediata, aunque puedan entrañar riesgos futuros. Un caso típico son los swaps de intereses que han firmado pues, muchas pymes y algunos donde cuando se firmaba el contrato ya se sabía que en el primer periodo el consumidor o la pyme ganaba dinero. Entonces ya se estaba frotando las manos, esto es un chollo. Un contrato que lo firmas y ya se sabe que en el primer periodo ganas dinero, eso tiene una capacidad atractiva enorme. Luego hay riesgos, pero aquí se aplica la teoría de Kahneman. En materia de ganancias somos amarrones y si vemos una potencial ganancia la cogemos y estamos dispuestos a asumir un riesgo potencial que todavía no se ha materializado. Y yo creo que ese es el problema. Uno de mis frustraciones en la CNMV es que cuando llegué, yo estaba ya familiarizado con esta literatura amplísima en Estados Unidos y lo primero que hice nada más llegar a la CNMV es pedirle a la dirección de estudios que empezara a analizar estas cuestiones y a difundirlas, porque yo creo que es muy importante ser conscientes de nuestras limitaciones. Fracaso total. Cuando más adelante volví a hacer otra iniciativa, aprovechando que llegó un consejero procedente del Banco de España, que era muy aficionado a los temas teóricos y de estudios, le dije, oye, ¿por qué ahora
no empezamos desde la CNMV a difundir este tipo de enseñanzas para que la gente sea consciente de por dónde va a equivocarse normalmente. Un error típico, por ejemplo, también muy estudiado por esta teoría, es nuestra tendencia a extrapolar como consecuencia de ese anclaje por las cifras, ¿no? Si a mí me dice un fondo de inversión que en los últimos 12 meses ha tenido una rentabilidad monstruosa, pues tendemos a extrapolar esa cifra y pensar que en el siguiente periodo pues, va a aparecer algo. Bueno, a lo mejor será menos, pero nos sigue atrayendo esa cifra, con lo cual esa notita en asterisco a pie de página, resultados pasados no garantizan resultados futuros, pues es muy lógica y muy cierta, pero no casa bien con la psicología humana, donde una vez que nos dice que un producto en el pasado dio un 20%, nos cuesta creer que en el siguiente periodo de un menos 20%. Siempre tendemos a... Y ese yo creo que es el fenómeno también que explica la burbuja inmobiliaria. Como estábamos acostumbrados a que los precios inmobiliarios subieran, aunque había gente preclara como Adicae y el señor Pardo que avisaron sobre la burbuja, pues dicen que sí, deja tú que esto lleva subiendo tantos años, con lo cual ahora, una vez que se produce la crisis, nos cuesta darnos cuenta de que estábamos un poco seducidos, ensimismados por esa tendencia a pensar que el futuro siempre será muy parecido al pasado, que es una frase dicha de Rafael que también pronunció Keynes, ¿no? Y luego, finalmente, yo creo que otra de las limitaciones que ha hecho que los ciudadanos no fueran perfectamente racionales es un exceso de confianza y una confusión en el sentido que los ahorradores pensaban que no sabían distinguir bien entre el genuino asesoramiento independiente y el vendedor, ¿no? Yo ahora que estoy más en el mundo de la abogacía que de la economía, no estoy a medias, en el mundo de la abogacía, cuando uno habla con un abogado, claramente lo primero que te interesa saber es ¿este quién es? ¿Es el abogado del otro o es mi abogado? ¿No? En el mundo de la abogacía eso es evidente. Pero en el mundo de la economía, mucha gente ingenuamente entra en una oficina bancaria, se ha tomado muchos cafés o tiene buena relación con el director de la sucursal e ingenuamente piensa que ese es, como si dijéramos, su abogado o su asesor, cuando en realidad es el abogado, el asesor o el vendedor de la parte contraria. Y así como en el mundo de la judicatura, de los jueces, nunca te vas de copas o si te vas, tienes cuidado cuando estás hablando con el abogado de la parte contraria. En el caso de los productos financieros, mucha gente con ingenuidad, por esos lazos de amistad que se han trabado, pues piensa que el responsable de la entidad financiera pues va a hacerle el mejor asesoramiento. Error, por ejemplo, que no cometemos cuando vamos a un concesionario de automóviles. Si uno va a un concesionario de automóviles de la marca A, sabe que será prácticamente imposible que le diga, oye, es que los coches que debemos aquí son malísimos y tú lo que te pides es al concesionario de enfrente. Bueno, eso sería absolutamente absurdo y a nadie se le ocurre que cuando entra un concesionario de una marca le van a decir que no, que ese coche no le conviene, que se busque otro, ¿no? En las entidades financieras pasa exactamente lo mismo, pero sin embargo el ahorrador no es siempre consciente de que está esencialmente ante un vendedor más que un asesoramiento. Siempre hay una mezcolanza entre lo que es comercialización y lo que es asesoramiento que es difícil. Luego, cuando uno va al contrato, la entidad financiera siempre pone buen cuidado en decir que al usuario no se le asesora en absoluto, porque eso hubiera entrañado unas obligaciones complementarias de test de idoneidad. El consumidor siempre dice en los contratos normalmente ha adoptado la decisión por su libre albedrío, basándose en exclusivamente las informaciones que él tenía y sin que la entidad le haya dicho oste ni moste, lo cual en la práctica suele ser falso, pero trata un poco de proteger la responsabilidad de la entidad, que no se le apliquen las obligaciones inherentes. Y esto es importante porque tienen en cuenta que los consumidores tienen una racionalidad limitada. La tercera cuestión que está vinculada a esta es que durante las épocas de euforia se minusvaloran los riesgos, por esas razones que hemos dicho, de que la gente se cree que el bienestar va a continuar indefinidamente y prácticamente nadie, ya digo, salvo algunas mentes preclaras y excepcionales, pues detectan los cambios de tendencia.
Las proyecciones macroeconómicas siempre son el futuro, siempre es mejor que el presente, y yo, por ejemplo, lo recuerdo, en el año 92 tuve que ir a Japón a vender deuda del Tesoro, y había ya, en la época de Solchaga, habíamos aprobado el programa de convergencia de aquella primavera, donde las previsiones de crecimiento económico había una leve desaceleración y luego todo seguía subiendo bien. Y cuando llegamos a Japón, algunos inversores nos decían: oiga, nosotros siempre tenemos la experiencia de que en todo país en el que hay unos Juegos Olímpicos devalúa la moneda. Esto era junio del 92, ¿no? Esto es una leyenda urbana que no tiene ningún fundamento, y las perspectivas económicas de España son buenísimas, ¿no? Esto era junio del 92, ¿no? En septiembre se inició la debacle del sistema monetario europeo, y en aquellos meses la peseta se devaluó un 20 y tantos %, con lo cual los japoneses, que nos decían que nos íbamos a pegar una galleta, acertaron, mientras que nosotros decíamos lo contrario. Bueno, eso es inherente a cualquier ejercicio de previsión. Yo creo que es muy difícil que nadie prevea esos cambios de tendencia, y eso hace que la gente tome decisiones muy arriesgadas sin darse cuenta en las épocas de euforia. ¿Qué ocurre una vez que llega la crisis? Que entra en funcionamiento otro de esos errores mentales que escribe Kahneman muchas veces, que es el sesgo retrospectivo. Una vez que se ha producido una crisis, sobreestimamos la previsibilidad que había del riesgo. Y decimos: no, pues esto era perfectamente previsible, lo que pasa es que usted me lo ocultó. Y como usted me lo ocultó, me estafó. Este es un tema típico que se plantea en todos los juicios y en muchos arbitrajes que yo he visto, donde siempre una parte dice: mire, yo a usted le dije los riesgos, usted los asumió libremente. Y luego dice: no, usted me ocultó los riesgos. Y ahí siempre hay que tener cuidado, porque a veces, una vez que se ha producido un fenómeno, tendemos a pensar que era mucho más previsible. Calvo Sotelo ilustró ese fenómeno en una entrevista con Victoria Prego en el libro Presidentes, cuando decía lo que ocurrió el 23F. Calvo Sotelo decía: es una cosa extraordinaria sobre el golpe de Estado del 23F del 81. Él había hecho el discurso de investidura antes, ¿no? el 22. Entonces, uno coge la prensa del día 23 de febrero y allí no hay mención absoluta del problema militar, ni del riesgo del ruido de sables, ni la amenaza de un golpe de Estado, nada. El señor Carrillo no me dijo: oh, usted, señor Calvo Sotelo, ¿y qué pasa con los militares? Nadie en el discurso, en la respuesta al discurso de investidura, ni un solo diputado habló del tema. Pero pues, se produce el golpe de Estado el 23F, llega la prensa el 24, entonces toda la prensa española el 24 de febrero, el día después del golpe de Estado, decía: claro, es que ya se sabía, había un riesgo inminente de golpe de Estado, y todo el mundo era listísimo el 24 de febrero, pero no había hecho nada, ni había alertado sobre ese riesgo el día 23. ¿Qué estaba pasando? Pues Calvo Sotelo no le llamaba así porque no había leído, entre otras cosas, a Kahneman. Es un caso típico de sesgo retrospectivo. Una vez que se produce una crisis, pensamos que era más previsible de lo que realmente era, y a veces culpamos bueno, es a veces lo que algún jurista ha llamado la criminalización del fracaso. Ocurre también en los negocios. Hay negocios que salen mal, y cuando salen mal alguien dice: usted me estafa. No le estafe, usted lo que ha tenido es mala suerte y nos hemos arruinado. Te digo que hay que contemplar los dos días. La cuarta lección, la penúltima lección, es que la supervisión de las entidades financieras es una tarea muy distinta a la vigilancia de la conducta en los mercados financieros. Y por eso la idea que se puso de moda, sobre todo desde que el Reino Unido integró la supervisión financiera y la defensa de los consumidores en una única entidad, que era la Autoridad de Servicios Financieros, pues ha quedado verdaderamente desacreditada, y gana fuerza una idea que hasta hace poco era bastante minoritaria, y que es el llamado modelo de doble vértice o Twin Peaks, de dos picos, cuyo parangón era Australia, y también en Europa, en menor medida, Holanda, en donde hay dos autoridades totalmente distintas. Una que se dedica a la vigilancia de la solvencia de todas las entidades financieras, ya sean bancos, ya sean agencias de valores, ya sean compañías de seguros, a evitar que quiebren. Y hay otra autoridad totalmente distinta que se ocupa de
la conducta en los mercados financieros, es decir, de que la información en los mercados financieros por las sociedades cotizadas fluya bien y sea la correcta, que la información que se da a los usuarios de servicios financieros sea correcta. A mí se parece ese modelo de doble vértice de separar al supervisor de solvencia del supervisor de las conductas y de la protección del consumidor me parece súper sensato, porque cuando una autoridad tiene que encargarse de la solvencia de las entidades y al mismo tiempo de la protección de los consumidores, tiene un conflicto de interés clarísimo, ¿no? Si a los bancos, para fortalecer sus recursos propios, les interesa emitir productos híbridos, pues el supervisor de solvencia pues al final hará la vista gorda y permitiría que se coloquen productos híbridos incluso entre la clientela minorista de los bancos. Mientras que si hay un supervisor encargado exclusivamente de la protección de los consumidores, saltará como una pantera y le dirá al supervisor de solvencia que se ocupe de sus problemas, pero que la defensa de los consumidores es un tema distinto. Cuando en una institución se mezclan, y yo creo que eso en España, los objetivos del Banco de España y de la CNMV siempre han sido radicalmente distintos, y por eso yo creo que son instituciones que se deberían haber mantenido separadas. Es un poco lo que está ya ocurriendo en otros países. En Estados Unidos, como fruto de la crisis, dentro de la Reserva Federal, sobre todo para que financie, se ha creado una oficina de protección del consumidor financiero, cuyo único cometido es exactamente eso, la defensa del... En el Reino Unido pues, se han encargado, y a partir del 1 de enero del año que viene ya va a desaparecer la FSA, la Financial Services Authority, y se crean dos entidades distintas, una que al final se ha llamado la Autoridad de Conductas Financieras, que es precisamente la que se va a encargar de eso, y por otro lado la que se encarga de la supervisión prudencial en colaboración con el Banco de España. En la Unión Europea, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, como ustedes saben, en el año 2010, después de aquel informe que se encargó al señor Larosière, pues se aprobó la creación de tres grandes autoridades financieras europeas, una para bancos, la Autoridad Europea Bancaria, otra para mercados de valores, ESMA, y otra para fondos de pensiones y compañías de seguros. Y a ESMA, a la Comisión de Mercados de Valores, a la Autoridad de Mercados de Valores Europea, se le atribuyó algunas funciones de ámbito europeo, por ejemplo, el control de las agencias de rating, ¿no? Pero salvo eso, se mantuvo el principio de que la supervisión seguía siendo esencialmente de ámbito nacional, aunque hubiera esas autoridades que coordinaran, ¿no? La gran novedad ha sido, precisamente este año, la aprobación de salida del mecanismo de supervisión única en el ámbito bancario, que se espera que se apruebe pronto y que entrañará por la atribución de las facultades de supervisión de la solvencia de las entidades financieras al Banco Central Europeo, que utilizará por delegación al Banco de España y a los demás supervisores, ¿no? Ahora bien, esa integración afecta solamente a las funciones de solvencia, no a la revisión de las normas de conducta, la conducta en los mercados, que seguirá siendo competencia de los supervisores nacionales, sin perjuicio de que estén coordinados a través de esa autoridad de los mercados europeos de valores, eso. En España, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues aquí sí que es bueno recordar que a principios del 2008, cuando era todavía ministro o vicepresidente, el señor Solbes, se propuso la creación en España de un modelo de doble vértice, de Twin Peaks, donde se propuso la creación de una Comisión Nacional de Servicios Financieros que se encargara precisamente de la supervisión de las conductas y de los consumidores de servicios financieros de todo tipo, tanto bancarios como de mercado de valores como de seguros. Se proponía la supresión de la licencia de seguros y esa idea quedó arrumbada por la llegada de la crisis. Luego, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que la importancia de la protección de los consumidores ha quedado patente en el punto 25 del memorándum de entendimiento que se firmó en julio entre España y la Unión Europea y el primer desembolso se acaba de producir, ¿no? Y ese punto 25 dice nada menos que lo siguiente: debe reforzarse en España la protección de los consumidores y la legislación sobre valores, así como la supervisión del cumplimiento por autoridades a fin de limitar la venta por parte de la banca de instrumentos de deuda subordinada a clientes minoristas no cualificados y mejorar sustancialmente el proceso de venta de estos últimos de instrumentos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Ello exigirá una mayor transparencia en cuanto a las características de tales instrumentos y sus consiguientes riesgos, a fin de garantizar que tales clientes son plenamente conscientes de ellos.
Las autoridades españolas propondrán normas específicas a este respecto antes de finalizar febrero de 2013. O sea que la idea es potenciar esta función, pero no atribuir la competencia de protección de los consumidores a un supervisor financiero al que solo se le otorgan funciones de supervisión de solvencia y, sin embargo, reforzar esa función que en España tendrá que hacer o la CNMV o pensemos, si es que el gobierno opta por salida, que a mí me parecería sensata, una Comisión Nacional de Servicios Financieros que se encarga de proteger no solo cuando se compran instrumentos financieros, hacen inversiones, sino también cuando se contratan préstamos hipotecarios, cuando se contratan cuentas bancarias. O sea, yo creo que la idea de que haya una única entidad que supervise la prestación de servicios financieros no tiene sentido, por ejemplo, en España, que la supervisión de los fondos de pensiones la haga una institución distinta a la supervisión de los fondos de inversión, porque son instituciones prácticamente idénticas que solo se diferencian en el régimen fiscal. En España yo creo que habría cosas que se podrían mejorar sin gran esfuerzo. Y por eso yo digo que en la Unión Europea no vamos a un modelo con el Reino Unido de Twin Peaks, con un supervisor europeo de solvencia y otro supervisor. Vamos a algo mucho más parecido a la Sierra de Guadarrama, ¿no? Donde habrá una especie de peñalana, un supervisor de solvencia central que sea el Banco Central Europeo, apoyado por los supervisores nacionales, y luego habrá diversas autoridades nacionales responsables de la protección de los consumidores. Y finalmente llego a mi quinta conclusión, que es, por si falla la prevención, y desgraciadamente la experiencia muestra que en esta ocasión ha fallado, hay que establecer mecanismos eficaces de lo que se llama resolución bancaria, que es por reestructuración o liquidación administrativa al margen de los tribunales. Aquí, como se sabe, ha habido nada menos que el 30 de noviembre una propuesta de la Comisión Europea de que también se cree una autoridad de resolución bancaria que se ocupe no solo de supervisar, sino de reestructurar los bancos en toda la Unión Europea si se producen crisis. Es decir, que se crea una especie de euro-FROG, en España ya es el FROG. Y luego se ha conservado un principio, que también hemos conservado en España, de en caso de crisis no tiene que apoquinar solo el Estado, sino que tienen que apechugar con las pérdidas, en primer lugar, los accionistas, pero luego, y esa es la gran novedad, también los acreedores subordinados, de forma que los únicos que deben quedar libres, como regla general, de apechugar con pérdidas son los depositantes y los acreedores ordinarios, pero todo aquel que tenga un producto híbrido, de acuerdo con la nueva directriz comunitaria, tiene que estar o dispuesto o se tienen que imponer pérdidas para minimizar las pérdidas de los contribuyentes. Esa idea se incorporó al Memorándum of Understanding de España de junio y se ha incorporado al Real Decreto célebre 24/2012 que faculta al FROG para, si no se llega a un acuerdo voluntario de resolución y liquidación, imponer coactivamente las pérdidas. Es un fenómeno desgraciado para el que sea titular de esas participaciones preferentes, el que considere que realmente le engañaron o que lo suscribió con errores esencial, pues debe tratar de hacer valer ese hecho y tratar de que se anule el contrato, pero la Comisión Europea y la legislación comunitaria, que lógico no entra en esa cuestión, que hay que ver caso a caso y establece el principio de que tienen que acometer, sufrir pérdidas no solo los accionistas y los cuotapartícides, en el caso en España de la CAM, sino también todos los que tuvieran algún producto híbrido que se computara como recurso de capital. En suma, y concluya con esto, no te preocupes que son dos frases lo que me queda, ¿no? En la comercialización de productos financieros, a mi juicio, en algunos casos se han dado sin duda malas prácticas, lo que los americanos llaman mis-selling, que pueden dar origen, por un lado, a sanciones administrativas, como está ocurriendo en el caso de esos expedientes que hay con la CNMV, a nulidad de contratos si el inversor logra acreditar que hubo un error esencial, como digamos ya, dolo o mala intención en la entidad, o incluso en algunos casos, también recién extraño, pero bueno, tampoco hay que descartarlo, a conductas penales si se dio el tipo de estafa, como dicen algunos. Pero a mi juicio también es probable que, sin perjuicio de que haya habido casos de mis-selling, que ha habido otros casos en los que ha habido una infravaloración de los riesgos por los inversores
y que ahora tratan de cargar su error a las entidades financieras diciendo que cometieron fraude. Pues en realidad lo que hubo fue una minusvaloración por ellos de los riesgos en una fase en que todos éramos optimistas y eufóricos. A mi juicio lo que hay es que analizar cada caso concreto para determinar si hubo una mala práctica, no digamos ya, o engaño, o si por el contrario lo que hubo fue esa mera infravaloración. Y es muy difícil dar respuestas con carácter general porque cada caso es distinto. Por eso estos casos tienen que dirigirse ante los tribunales o ante los árbitros, porque no se puede generalizar. Muy bien, muchísimas gracias. Nos ha dado en esta época de rebajas por la crisis, nos ha dado una primera conferencia muy interesante que ya conocíamos en algunos sentidos y que supongo que a los juristas de la sala o los que nos estén oyendo esa bibliografía que nos ha recomendado la vamos a comprar inmediatamente. Conocíamos ya su existencia por algunos estudios del catedrático de la Universidad de La Coruña, Rusos, creo que viene luego dentro del programa, que tiene un artículo hace tiempo. Digo, esa primera conferencia, yo creo, no sé si hay preguntas, creo que merece la pena que muy rápidamente vengan las preguntas, que supongo que serán muchas y las resolvamos. A la primera conferencia yo le preguntaría al inicio si ADICAE considera víctimas a los que son seducidos. La seducción implica, claro, cuando se emparejan, pues puede ser divertido, porque es un banco y un consumidor, pues ahí no hay diversión ni disfrute, salvo, es decir, hay una seducción, un engaño, la seducción siempre es engaño. ADICAE ha considerado víctimas, naturalmente discriminando que sabemos que hay un porcentaje de personas, de esas 900.000 familias implicadas en precedentes, que no sé, pero nosotros lo damos bajo el porcentaje de personas que estimaron el error, etcétera, tenían perfil inversor o experiencia inversora y se autoengañaron, pero damos bajo el número. Uno, y nosotros los consideramos en general víctimas porque generalmente la gente que acude a una asociación de consumidores más bien no viene a engañar, y luego están nuestros técnicos para decirle a uno, ahí veo a algunos, que le dicen, no, papito, que si te pedimos los datos que has invertido en GESFAN, Pascal, ahora te pueden haber engañado y te puede defender un abogado individual, decimos nosotros, pero no colectivamente como quiera, de caer a una masa cuyo perfil del engaño está claro. Y ahí viene una cosa, claro, para ir al juzgado, 900.000 familias o 100.000, resulta hay una sola. Estamos reclamando que respecto a la segunda conferencia tan maja que está en nuestras publicaciones, la cuestión, estábamos nosotros con el Wimpis, ADICAE, cuando salió este tema, creo que nos debería ser incondicionales, con doble supervisor de regulación, doble control. En ese sentido que tú has defendido, está por nuestras publicaciones ya. Y creíamos que aún iba a triunfar, y yo creo que para nosotros ha sido muy ilustrativo saber que la Unión Europea no iba a ir por ahí, porque creemos que iban a acabar yendo por ahí, y tomamos nota para nuestra influencia en Europa. Pero ahí yo quería, claro que la teoría está clara, pero claro, pedir quitas a preferentistas de deuda subordinada en España, que es casi reconocido que hay una comercialización masiva que no ha pasado ni que yo sepa en ningún país de Europa. Se ha atrevido la banca a vender 900.000 preferentes. Montar sobre eso una quita. Nosotros el sábado creo que nos dirigiremos al defensor del pueblo europeo y a los tribunales europeos con una manifestación, naturalmente, le llevaremos los dosieres y denunciaremos a la Comisión MEDE, que es el actor más bien de la condición, o al grupo, les denunciaremos de que la Comisión Europea, sobre un fraude generalizado, ha implantado una obligación. Es decir, hay esa contradicción, queremos que se resuelva colectivamente, aunque luego efectivamente reconozcamos que
hay que ver el perfil, de eso se encarga el CAE, una plataforma que tenemos ya de 130.000, que vamos cuidando, bueno, incluso algunos que os veo por ahí, vamos cuidando, las asambleas que se ven en los medios, de preferentes, etcétera, se ve que el perfil no es el de inversor y que en todo caso sería reducido sobre un popular de 20.000, 30.000 euros, 50.000 de personas de edad avanzada, etcétera. Es decir, sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con una cosa que has dicho de seducción siempre es engaño. Precisamente es un tema jurídico muy bonito. Es en la legislación civil se habla, hay error, no hay, bueno, hay error parcial, pero hay veces que es un poco como la ludopatía, o como hay veces que uno conoce perfectamente la situación y sucumbe a la tentación. El que sucumbe a una tentación comete o parece engaño desde el punto de vista civil. Pues yo no tengo dudas. Es un tema que precisamente en muchos arbitrajes se suscita porque el ludópata que acude a jugar y pierde una fortuna sufre engaños. No, ese lo que sufre es ludopatía. Entonces, lo que yo decía es que la psicología financiera lo que demuestra es que tenemos unas tendencias psicológicas que nos llevan a tomar ciertas decisiones no porque no sepamos lo que pasa, sino porque tenemos unas preferencias que no son perfectamente racionales. Yo precisamente por eso, una de las cosas que estoy satisfecho es que llega un momento, una vez que vimos el presidente Carlos Arias y yo, los folletos sobre las variaciones preferentes y tal, y yo vi que aquello no se entendía absolutamente nada, lo primero que hicimos es que los folletos de preferentes dejaran claro lo que era, ¿no? Pero bueno, aún así se vio que la gente no sabía y como me dijo el presidente de una caja, pero ¿cómo vais a prohibir esto si nos las quitan de las manos? Su frase literal, las vendemos como churros, pero ¿por qué? Si el consumidor es soberano y tal. Y yo dije, pues mira, será todo lo soberano, pero es imposible que la gente sepa que esto se computa como recurso propio, porque llegado el caso, te quedas a dos velas y te dice hacer una operación a acordeón, que es precisamente ahora de lo que se trata. Y a partir, yo creo, de mediados del 2005, por las bravas, sin que tuviéramos ninguna apoyatura legal, pues dejamos de registrar folletos de emisión de subordinadas, que desgraciadamente, de preferentes y de España también, que desgraciadamente se volvieron a emitir cuando llegó la crisis financiera. O sea que ahí yo creo que el supervisor estuvo menos riguroso de lo que a mí me habría gustado. Y es verdad que cuando las prohibimos de facto en el año 2005 no teníamos ninguna base legal para hacerlo. Ahora sí que se tendrá, porque ahora lo dice, pero entonces había que tirarse al ruedo y decir esto está permitido, pero aquí por narices no se hace y se acaba. Pero bueno, tampoco estoy de acuerdo en que ha habido un fraude generalizado. Puede que sí, y en algunos casos, a lo mejor, no sé si los folletos de algunas entidades o algunas prácticas, pero yo sinceramente creo que hay que analizar desgraciadamente caso a caso, porque estoy seguro que ha tenido que haber casos de engaño e ignorancia, otros en donde era el propio comercial de la entidad bancaria que no conocía las singularidades del producto y pensaba que era magnífico y lo recomendaba de buena fe a todos sus amigos y ellos mismos lo compraron, con lo cual ahí yo creo que más que engaño lo que hubo fue una infravaloración de riesgos. Y luego ha habido también seguro gente, porque además he visto en algún arbitraje indirectamente gente, por ejemplo, en suaves de intereses, que es otro tema distinto pero que plantea la misma cuestión, una empresa que había suscrito a lo mejor 10 swaps, algunos estaban in the money, le daban dinero y eso es nada fenomenal, y los que arrojaban pérdidas en esos invocaban la nulidad por error de consentimiento. Bueno, pues creo que ese es un jeta que, como dijo una sentencia de una audiencia provincial, un contrato no puede ser válido cuando beneficia y nulo cuando perjudica, ¿no? Es decir, que yo creo que, aunque sea poco popular decirlo en presencia de una asociación de mesas de los consumidores, no todo el monte es orégano, cada caso es distinto, eso lo tiene que ver un juez, un árbitro, ha podido haber casos de fraude, y yo digo, incluso algunas veces puede haber habido casos delictivos. Yo no dudo. Si hay 100.000 casos, 200.000 semejantes, ¿qué hacemos? ¿Que vayan de uno? Bueno, a lo mejor de la ley de enriquecimiento civil tendrían que obrar ahí hasta hacerlo. Claro, ese es el problema, que puede haber acumulación
de causas, pero claro, se tiene que dar unas circunstancias. Sí, ahí está claro que la legislación civil no está pensada para problemas en masa, está siempre pensada para casos individuales, pero yo entiendo perfectamente, primero, a la Unión Europea, mire, si hay problemas de nulidad, pues eso será una cuestión de derecho interno, pero yo desde luego siento el principio en el caso de una reestructuración bancaria tienen que dejarse pelos en la gatera no solo los accionistas, esos sí que van a desarrollar, sino también aquellos que tenían activos que se computaban como recursos propios. Pero nosotros sí les aceptamos, y yo creo que hemos propuesto, a lo mejor aceptábamos perder los intereses que eran mayores que el resto del mercado, incluso perder un 5% de capital, que no ha pasado esto. Yo creo que tratamos con muchos usuarios y a lo mejor decían, venga, pero que no me quiten el 40% o el 60% como están proponiendo. Claro, pero también es cierto que el que tenía una paridad preferente que daba el 7%, o sea que ese que pensaba que la gente da unos a pesetas, o sea que claro, pero tampoco... No, hay que pedirlo con el papel y de todos modos, como este debate va a ser muy largo, sí. Bueno, este debate ni tiene tiempo Manolo Conte ni podemos suspender ya toda la jornada. Lo vamos a organizar otro día con Manolo o con... Era inevitable que surgiera porque, ya digo... Muy brevemente me gustaría... Perdón. Venga, unas cuantas intervenciones, pero no vamos a resolver el debate, ¿eh? Con todo respeto, agradeciendo su excelente intervención, muy documentada, en donde he usado mucho la palabra simetría, tengo que señalarle la tremenda simetría del énfasis que ha puesto usted en la asimetría. Asimetría. En su exposición también, porque ha cargado las pistas que parece que si bien es posible que algún fallo haya en la regulación, etc., los auténticos culpables, explicados por todos los psicólogos, perdónenme, con todo respeto, parece que son los consumidores. En ese sentido yo creo que realmente aquí, y como usted dice, que evidentemente, digamos, Cobra no critica esa referencia que hizo, hay que pagar de alguna manera. En ese sentido no se puede desligar la responsabilidad, y no le hago una responsabilidad personal a usted, pero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España, en todo esto. Porque evidentemente si hay tantos cientos de miles de personas perjudicadas, no puede ser que todos vayan a todo con este ejemplo. Yo soy economista, soy profesor, y cuando he ido muchas veces a mi entidad bancaria, es evidente que las presentaciones, la información, bueno, daba vergüenza. Y en eso la responsabilidad de ustedes. Así que perdónenme con todo respeto, yo les devuelvo la palabra, y no se puede nada decir que ahora en el futuro vais a ser buenos y vais a regular. No habéis regulado, tenéis responsabilidad, tenéis que asumirla, y por supuesto lo que no puede ser es que mientras se le quita a la gente que se le ha vendido preferente de una manera o de otra, si son 200.000 los engañados, aquí hay una responsabilidad, insisto, que probablemente sea penal de muchos responsables, sobre todo en el Banco de España. Sí, solamente un segundo, porque creo que evidentemente también lo que no puede ser es de que se le haga pagar a los participantes preferentes mientras se le va a regalar dinero a los que están participando en la Yo lo único que he dicho es que me parece improbable que haya habido delitos de estafa. O sea, a mí me parece improbable porque el delito de estafa exige muchas condiciones, exige engaño, doloso. Lo que no he dicho en absoluto es si ha habido muchos o pocos casos de mala comercialización. O sea, yo creo que por simples razones estadísticas ha tenido que haber muchos casos de mala comercialización. De hecho, la Comisión de Mercado de Valores ha abierto expedientes. O sea, que no me cabe ninguna duda que ha habido. Pero yo lo que también me niego a decir es, a priori, todos los casos han sido de mala comercialización. Bueno, habrá que verlo caso a caso. Eso de utilizar ese latiguillo demagógico, es decir, como la gente ha perdido dinero, es que no tenía información, bueno, depende, a lo mejor muchos sí, pero otros no, habrá que ver caso a caso. Bueno, este debate lo vamos a tener que cortar ahora para continuarlo la semana que viene, etcétera, porque si no nos cargamos ya todos los temas que serán tan interesantes como esto. Primero, no estamos ante un banquero,
nuestro amigo Manuel Conte, fue presidente de la CNMV y nos ha contado que intentó prohibirlas. Incluso nos ha dado argumentos que nos van a venir bien para defendernos en las trincheras, es decir, los bancos en tropel y sus abogados, sus ejércitos de abogados que dicen desde la prensa van a venir con estos argumentos, pero además a defender y a hundir los nuestros. Creo que Manolo no nos ha venido a hundir, sino a advertir que nos van a venir un ejército de abogados que darán estos argumentos. Y es bueno que nuestros abogados, nuestros juristas, los socios, los técnicos, que toméis nota para ver cómo contraatacamos eso, que yo creo que la cuestión fundamental es la de que se nos permita la acción colectiva que defiende y que los ejércitos de abogados nos digan de 20.000 o de 5.000 en diversas demandas o de 300 nos habéis metido a 5 que nuestro historial nos da perfil inversor. Nosotros procuramos seleccionar porque queremos cobrar correctamente, pero que nos lo demuestren y a esos señores les tenemos que a esos no se les puede indemnizar, pero que lo demuestren ellos que son los que tienen todos los datos. Y para decir, dice, porque claro, establecer ciertos datos que tienen perfil de inversor o ha habido regaños o dinamismos de la psicología que tan interesantes son para el futuro, que hemos tomado nota, he dicho yo y creo que hemos tomado nota. Si os parece, hemos sobrepasado el tiempo, hay que hacer un café, seguimos discutiendo ahí y seguiremos debatiendo este tema porque va a rodar. Y muchísimas gracias.